7:31 de la mañana, estamos de retorno en el programa Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, y también estamos en televisión a través de Movistar TV y Tribu TV. Estamos con Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. ¿Qué propone Libertad Popular respecto a la minería, este sancochado minero que tenemos en el país, realmente complicadísimo, porque está poniendo obviamente una situación crítica también las decisiones del gobierno y del propio Congreso? Bueno, yo creo que el Perú es un país minero, es milenariamente minero, y yo creo que la minería es una bendición para el Perú. Es la fuente de recursos que realmente podrían marcar la diferencia y ser la palanca al desarrollo. Pero creo que es importante que tiene que haber espacio para la gran minería, para la mediana minería, para la pequeña minería y para la minería artesanal, tal como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Hay espacio para todos. La legislación hay que adecuarla para que los informales que quieren formalizarse, porque no olvidemos que 1/3 de los reinfos están en territorios, en terrenos que no tienen un concesionario privado. Ajá. Y tampoco se han formalizado. Algunos porque no quieren y otros porque no pueden, porque la legislación efectivamente es muy engorrosa. Entonces, la minería tiene que tener un carácter más popular si queremos poner en valor todo nuestro potencial minero. Primero hay que terminar con el doble estándar, ¿no? Vemos a muchos congresistas de la izquierda radical que defienden pues vigorosamente la minería ilegal, que contamina impunemente, que promueve la trata de personas, la criminalidad. Si ellos con ese mismo entusiasmo promoviesen la minería formal, que está controlada, fiscalizada y que tributa, este tipo de minería, el Perú sería el primer productor de cobre el día de hoy. Exacto. Y no tercero, como nos ha superado el Congo, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia que tenemos una enorme riqueza minera. Es como Arabia Saudita. Arabia Saudita puede decir, no queremos el petróleo. Bueno, será un país pues paupérrimo. Pero lo tiene. Pero lo tiene y han encontrado. Y así ocurre con todos los países del Golfo Pérsico. El Perú tiene una cosa excepcional, que está no solamente lleno de cobre, está lleno de oro, está lleno de plata, está lleno de zinc, ¿no? Entonces hay que ver que esto funcione, pero para todos. Para la gran minería, la mediana, la pequeña, la artesanal, y también para el ciudadano que convive con la actividad minera. Entonces yo creo que hay que trabajar una profunda reforma en cómo se distribuye, por ejemplo, la renta minera. De lo que se trata es que si tenemos esta riqueza, este recurso, el cobre enterrado, ¿no? Con una ley de 1 o 2%, no vale nada. O sea, el Perú tiene el potencial minero, pero la riqueza hay que ponerle en valor, y eso son miles de millones de dólares en inversión. Si estuviera en tus zapatos, en tu decisión, solucionar lo que está pasando en la zona de Chala, en la zona de Arequipa, en La Libertad, en Ica, obviamente, en Cusco, ¿cuáles serían las principales decisiones que tomarías para revertir esto? Primero, garantizar el libre tránsito en el territorio nacional. El uso de la fuerza. Bueno, garantizar dentro del marco de la ley. Hay un marco legal que permite el uso de la fuerza dentro de la ley. Lo que no se puede aceptar es tener el país paralizado por un reclamo de un gremio que es minúsculo en comparación a los 33 millones de peruanos. Pero ese gremio minúsculo, como sabe perfectamente, financian a partidos políticos, claro, que están en este momento en el Congreso, ¿no? Que les permiten ampliar paulatinamente el reinfo, por ejemplo. Bueno, yo creo que buena parte de los votos que llevó a la señora Boluarte en su fórmula presidencial han venido también de ahí, ¿no? Se ha legislado yo diría que cómplicemente con la minería ilegal, y se ha permitido impunemente que la criminalidad asociada a la minería ilegal en Patás, por ejemplo, crezca y se prolifere hasta estos niveles. Exacto. Donde derriban torres de alta tensión. Y entonces acá hay una laxitud, diario, ¿no? Hay una laxitud, ya sea por compromiso económico o por simplemente intereses políticos subalternos, y entonces el Estado el mismo gobierno y el Congreso, prorrogando sucesiva y demencialmente el reinfo, ha ido incentivando esto, porque también el artesanal dice, oye, sí, estoy en la concesión de un privado que opera, pero tú Estado me has dado mi reinfo que me permite operar y vender a quien yo quiera. Entonces, es un chantaje, ¿no? Es un chantaje, pero acá el Estado peruano, a través del Congreso y el Ejecutivo, son los que han ido cómplice, ¿no? Alimentando este incendio. Ahora, el Estado, uno gobierna para resolver los problemas. Esto es un tema efectivamente delicado. Pero acá
tienen que convivir dos derechos constitucionales, el de la protesta y el del libre tránsito. Nada justifica bloquear una carretera. Eso no tiene justificación alguna. Efectivamente. ¿No? Rafael, en algún momento en el primer bloque hablaste de una agenda social. ¿En qué consiste la agenda social que está impulsando justamente tu partido, ¿no? Libertad Popular? Bueno, yo creo que un país pues no es una empresa, ¿no? Hay evidentemente variables que son parecidas. Hay una restricción presupuestal en función de los ingresos, no se puede gastar más de lo que uno tiene todo el tiempo, hay que usar los recursos con rentabilidad, pero también hay un criterio social. Por ejemplo, nos interesa que las condiciones de vida en el corredor minero sean mejores, ¿no? Nos interesa que el gas llegue a Puno, llegue a Juliaca, llegue a Andahuaylas, porque el Perú al final somos todos. Y la riqueza y el modelo tiene que funcionar para todos. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a agotar Camisea y se necesite profundizar las exploraciones y hacer más ductos, cuando vayan a la convención ahí a preguntarle a la gente que paga 80 soles por un balón de gas, Exacto. ¿va a estar a favor o en contra? En contra. Va a estar en contra, porque ellos en 25 años de Camisea, lo único que han visto del gas es el ducto que se lleva el gas de la convención a la costa del Perú. Y además solo tenemos 16 años para gas de Camisea, gas barato. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente del sur andino, de donde viene el gas, también pueda disfrutar el gas. Después en el corredor minero, si de ahí sale la principal fuente de riqueza del Perú, es razonable que el Estado haga un esfuerzo especial para que las postas médicas pues funcionen, para que las escuelas, los niños no tengan que sentarse en un ladrillo para estudiar. Porque las empresas mineras cumplen con pagar impuestos y es el Estado que no ejecuta, claro, ¿no? Esto es un problema claro, y eso ¿qué es lo que ocurre? La población le empieza a exigir a las empresas las responsabilidades que el Estado incumple. Claro. Y ponen a veces centros de salud, pero pequeñas entonces, cosas que no son responsabilidad, ¿no? Hay cosas en donde el Estado no tiene que meterse, dejar que los privados actúen a su cuenta y riesgo. Si les va bien, muy bien. Si les va mal, quiebran. Y hay otras cosas en las que el Estado sí tiene que actuar con mucha determinación y vigor, y existe la obra pública. Por ejemplo, yo he tenido unas reuniones con productores de cacao de Atalaya. Entonces me dicen, solo llegar a la marginal de la selva pues es una odisea, porque tiene que salir de ahí, cruzar Puerto Ocopa, que es un puente sobre el río Perené, para llegar a Mazamari y recién empalmar con la marginal. Esa carretera pues se cae a pedazos. Exacto. Y eso no es concesionable porque no hay el volumen. Entonces eso lo tiene que hacer el Estado. O un cafetalero de Sandia, que para llegar a Juliaca también pues es una ruta miserable y se demoran en recorrer 200 kilómetros 12 horas. Rafael, entonces, de otro lado, el Premier anunció recientemente el inicio de una comisión que permita verificar, en todo caso, observar la posibilidad del retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué te parece a ti esta decisión del Premier? ¿Tú crees que es el momento propicio para que el Perú se retire de esta entidad supranacional? Yo creo que en ningún caso le convendría al Perú participar de menos fueros internacionales, ¿no? Yo creo que la experiencia del Perú, a partir incluso nosotros en el 90 éramos un paria. Nosotros nos hemos ido reinsertando a la comunidad internacional en el aspecto financiero, en el aspecto comercial. El Perú, si uno ve en el largo plazo, tiene una trayectoria de abusos sistemáticos contra la propiedad privada, contra una serie de derechos fundamentales. Y yo creo que ser parte de la comunidad internacional ha traído más beneficios que problemas. Ahora, hay cambios que hay que hacer, sí, hay que preocuparse que los países pues, nombren buenos jueces ante la Corte. Ahora, yo creo que un poco la criminalidad no va a resolverse por ahí, ¿no? El crimen organizado, la extorsión, el sicariato, esto tiene que abordarse como se abordó el problema del terrorismo, que es con inteligencia policial, con tecnología, empoderando a los oficiales más competentes, ¿no? Yo creo que tener un espacio donde ir a reclamar si el Estado vulnera algún derecho tuyo, como sistemáticamente ha ocurrido en el Perú, históricamente, expropiaciones, abusos judiciales de toda naturaleza. Entonces yo creo que es muy delicado
digamos, el aislacionismo, ¿no? El aislacionismo institucional, político y económico. ¿Cuál es la ideología de Libertad Popular? Porque algunos señalan que es el nuevo Partido Morado. Bueno, no he leído el manifiesto, digamos, del Partido Morado, ¿no? Pero nosotros creemos en la libertad económica y en un rol, yo diría que no solo subsidiario, ¿no? También hay una agenda social, sobre todo en un país como el Perú. Hay zonas como Mazo Cruz, por ejemplo, Puno. Ahí uno se da cuenta que ahí se necesita más Estado, no menos Estado. Pero hay otras partes donde lo que hay que hacer es dejar que las fuerzas productivas y el riesgo de iniciativa individual, que la gente que quiere trabajar en el Perú, que felizmente somos un país lleno de emprendedores, claro, pero, y sobre todo los más pequeños, pues no pueden trabajar, no pueden litigar con la SUNAT. Nosotros tenemos que promover la iniciativa individual, la generación de mercado. La acción del Estado tiene que estar decidida en extender la economía del Perú por todo su territorio, no restringirla, y asegurarse que las utilidades de las empresas se generen en el fragor de la competencia y no en los lobbies, en los ministerios ni en el Congreso. Eso diría que es... Bien, Rafael, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Gracias por tu presencia. Te tendremos en otro momento, muy gentil. Encantado. Bien. Estuvimos con Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Ya hablemos.